Perfecto, entonces vamos a iniciar. Mi nombre es John Arturo Moreno Cano, yo trabajo con la Universidad Cooperativa de Colombia, yo estoy en la ciudad de Pereira, ¿sí? Estamos con un agrado de poder estar compartiendo con ustedes, con los profesores, yo también soy docente acá en la universidad, profesores de colegios, ¿cierto? Que están como con ideas de emprendimiento, me habían comentado, o tienen ideas de montar negocio, están con ideas de emprendimiento. La idea es poderles como dar una información que hemos manejado, ¿cierto? Que yo he trabajado en los cursos de planes de negocio, oportunidades con mis estudiantes, ¿cierto? Poder compartir acá. Inicialmente es como presentarles todo el modelo Canvas, que es un modelo importante. No sé si ya lo han manejado, lo han conocido en algún momento, no han escuchado sobre el modelo Canvas o lienzo Canvas. Sí lo he escuchado, pero no tengo información sobre él. Correcto, perfecto. Entonces acá vamos a iniciar. Permítame, entonces voy a compartir, voy a mostrar inicialmente como de qué trata, ¿cierto? Para que todos nos familiaricemos como con este modelo Canvas. Perfecto, me dicen sí, pueden ver bien la pantalla. Voy acá. Toca abrirlo desde por acá. Bueno, entonces voy a minimizar acá. Bueno, todo lo están observando acá, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, muy amables. Entonces tenemos, para montar el negocio, entonces es importante conocer este modelo Canvas, ¿sí? Vamos a ver entonces de qué nos trata el modelo Canvas. Entonces primero tenemos como una definición, ¿cierto? Este modelo Canvas es una herramienta de gerencia para emprendedores. Como sé que son muchos de ustedes, los profes que nos acompañan, en ellas vamos a describir, vamos a inventar, vamos a mirar modelos de iniciativa empresarial, ¿sí? Es un formato en el que se observa el modelo de negocios en 9 campos. Entonces vamos a mirar dónde está cada uno de esos campitos y qué debemos alimentar. La herramienta ofrece una visión global, visión de helicóptero desde afuera. La idea del negocio es mostrar las interacciones entre aspectos claves para el desarrollo de cada iniciativa. Este modelo fue creado, el modelo de negocios Canvas o Business Model Canvas, fue diseñado en el 2010 por Alex Osterwalder, ¿sí? Un señor inglés que diseñó este modelo y que nos permite como empezar a descifrar acá. Si bien inicialmente el modelo Canvas va a tener 9 cuadritos, ¿cierto? Ahora los vamos a identificar cada uno, vamos a revisar en qué consiste cada uno de los cuadros que intervienen en este modelo Canvas, ¿sí? Entonces, estos cuadros van teniendo una numeración también, ¿sí? Entonces, tenemos aquí en el centro número 1, el otro lado el 2, 3 y 4, 5 aquí abajo, 6, 7, 8 y cerramos con el 9. Entonces, van a ser 9 cuadritos, ¿cierto? Que vamos a identificar. Vamos a darles un nombre a cada uno. Entonces, acá les muestro los nombres del modelo Canvas, ¿sí? El número 1 tenemos la propuesta de valor y la vamos a explicar en qué consiste. El número 2 es el segmento del mercado al cual va dirigido nuestra idea o nuestro proyecto de negocio. Tenemos las relaciones con los clientes, entonces nos muestran aquí como un corazoncito, o sea, hay que querer esos clientes, ¿cierto? Hay que tener unos clientes satisfechos y convencidos de todo el proceso de los productos o servicios que vendamos. Incluso ideas, ¿cierto? Para uno, un político, un sacerdote, un director, le vende a uno como ideas, ¿sí? Entonces la gente puede vender productos, servicios o hasta ideas, ¿sí? Canales de distribución, entonces vemos como un carrito acá, los ingresos, que es un factor muy importante, cómo vamos a recibir esos recursos, qué actividades clave necesitamos, qué recursos claves, qué socios claves podemos necesitar y costos, poder tener una idea como de costos, ¿cierto? Queda claro hasta acá como esos 9 cuadritos, ¿sí? Observan cada uno de estos, ¿cierto? Que tenemos acá Sí, y los claro. vamos a ir explicando. Los vamos a ir explicando cada uno para que los entendamos, cómo nos aplica en nuestra idea de negocio o proyecto, ¿sí? Que tenemos allí. Bueno, ellos se interrelacionan. Toda esa propuesta de valor que está en el centro, ese bombillito que nos alumbre todo, pues se va a interrelacionar con los clientes y se va a interrelacionar los costos con esa propuesta de valor, los recursos claves. Entonces vemos que todos interaccionan entre sí, ¿sí? Cada uno hay una interacción. Iniciemos con la propuesta de valor, ese bombillito. ¿Qué es esa propuesta de valor? Es el concepto del producto y servicio a ofrecer al mercado. Con una sencillez se debe dejar claro lo que se le ofrece al cliente potencial. Es importante que cuente con características especiales para el mercado, ventajas competitivas. ¿Qué nos diferencia de otros productos? ¿Qué estoy haciendo yo que lo hago diferente? La persona que vende jabones, un ejemplo, ¿cierto?
Puede buscar unos jabones hoy en día, idean de cosas, entonces jabón de café, por ejemplo. Yo he tenido estudiantes que dicen jabones de café. Bueno, ¿cómo los empaco? ¿Cierto? Les doy una presentación, ahí les doy una propuesta de valor, una presentación bonita, en una cajita, con un adorno, con algo especial. Entonces, miren cómo le voy dando como ventajas competitivas, diferentes a los demás, ¿sí? Es recomendable incorporar elementos novedosos, atractivos para los clientes. Hoy en día es clave y los clientes buscan mucho eso, ¿cierto? Algo diferenciador, algo que no sea lo mismo, lo corriente, lo común. Entonces, está en esa propuesta de valor que cada uno piensa, que cada uno quiere organizar allí, ¿cierto? Con su idea. Luego nos vamos al segmento del mercado. Es muy importante. ¿A qué personas va dirigido lo que yo quiero vender, el producto o servicio? Grupos de personas a las que se le ofrece el producto o servicio. Usted puede determinar el segmento en edades, desde los 25 hasta los 60 años. Un ejemplo que les doy yo. Puedo determinar también solo para damas o solo para damas y caballeros o para toda la familia, ¿cierto? Voy a vender un producto donde intervienen los niños, los hijos, el papá, la mamá, los adultos, o es un producto solo para niños. Miren que ahí puedo segmentar el mercado, ¿sí? Yo puedo diferenciar allí dónde quiero ofrecerlo, dónde lo quiero manejar. Sé identificar con precisión a quiénes se dirige la propuesta empresarial, el segmento o nicho de mercado, ¿sí? Donde yo veo que hay interés o estratifico la ciudad. Estoy, por ejemplo, en Palmira y digo, no, es que yo voy a vender en el centro de Palmira. Yo voy a vender en unos barrios de Palmira, donde encuentro que allí hay un potencial de personas, ¿cierto? Entonces, miren que puedo estratificar. Yo que estoy aquí en Pereira, Pereira también tiene unas comunas, está dividido en comunas, la comuna Centro, la comuna de Villa Santana, tenemos nexos con Dos Quebradas, por ejemplo, que está acá cerca, los que de pronto han venido a Pereira y conocen esa parte. Entonces, miren que puedo segmentar por muchas partes, puedo segmentar el mercado por las personas, puedo hacer una segmentación geográfica, ¿cierto? Voy a atender desde la carrera octava hasta la carrera 15, desde calles 10 hasta la calle 20. Miren que puedo dividir el mercado, ¿sí? Y eso lo vemos mucho. Yo vengo pues también del sector financiero, trabajé en bancos. Entonces en el sector financiero también segmentan mucho y colocan como unas oficinas estratégicas, ¿cierto? Unas oficinas que van a atender tal sector. Por ejemplo en Cali está el sector de la galería, el sector de la plaza de mercado, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama eso, es por la octava con 26, ¿cierto? En Cali. Entonces, allá hay un sector importante donde se levantan unos negocios comerciales y todo, hay sector centro, hay varios barrios, ¿cierto? El norte, la Flora, Chipichape, hay muchas regiones, ¿cierto? Que uno puede organizar y decir, segmento una población que voy a atender, ¿sí? Algunos autores indican que este cuadrante es el más importante del modelo, ¿sí? Porque es las personas a las cuales yo les voy a vender, que voy a atender. Dirigir esfuerzos hacia determinado segmento puede generar eficiencia en la publicidad y abordaje del mercado. Eso es importante cuando yo tengo segmentado qué público objetivo voy a manejar, qué estratos voy a manejar, voy a dividir la ciudad. O sea, esa parte del mercado es importante y lo vemos acá en el cuadrito superior, ¿cierto? Que es el número 2. Nos vamos al número 3, canales de comercialización. Si lo vemos acá, aquí muestran como un carrito. Esfuerzos necesarios para que el producto llegue a los clientes. Es importante pensar en cómo entregar la propuesta de valor para nuestros clientes. ¿Cómo hacemos llegar los productos a nuestros clientes? Dependiendo de la naturaleza del producto o servicio, de las exigencias, de las costumbres de los clientes, se deben diseñar mecanismos eficientes de distribución. Y hoy en día les comento algo, hoy en día la parte online, la parte en línea también está metiendo mucho, ¿cierto? La gente está comprando en línea, la gente a veces le da pereza ir a una oficina a hacer filas y colas. Entonces entra y muchas veces las personas van diseñando su página web. ¿Han escuchado eso, cierto? Páginas web. De pronto han escuchado, les consulto, ¿han escuchado el tema de página Sí, web? páginas web, Sí, sí. señor. Perfecto, página web. Entonces la persona ingresa allí y a veces las habilitan para poder hacer compras con botón de pagos, PCE. Que pueda conllevar a una tarjeta de débito o crédito, ¿cierto? Entonces miremos que ya la comercialización también se está ampliando y ya estamos involucrando canales digitales, ¿sí? La gente o paga por DaviPlata o Nequi, han escuchado, PayPal, ¿cierto? PayPal para pagar. Entonces tienen esa parte. Ya hoy en día hay unos datáfonos pequeñitos que los llaman los Volt, ¿cierto? Que la persona puede comprar, tener y ahí recibe sus tarjetas de débito o crédito y va a la cuenta suya, a la cuenta del banco. Entonces, mire que ya hay opciones para empezar a comercializar. Ya no solo ir a llevar el producto, ¿cierto? Físico, sino que también en línea podemos empezar a hacer ventas. Y eso se está imponiendo mucho hoy en día, ¿cierto? El tema virtual, el tema online,
para uno poder hacer esa parte. Entonces, canales de comercialización, ¿cómo va a llegar a los clientes? Las redes sociales también son fuertes hoy en día, les comento. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. La gente se está metiendo en estas redes y uno entra al TikTok y le están ofreciendo un restaurante, le están ofreciendo un paseo muy rico por allí en Río que puede hacer, una playa, unos hoteles. Sí, empezamos como a ver esa comercialización a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Facebook, la gente en Facebook publica. Instagram es un canal que se está moviendo fuertemente. El Instagram son versiones cortas. Usted puede ver un video corto y ya saber qué producto estoy vendiendo. Entonces las señoras hagan cadenas, collares, puedo mostrar allí zapatos, artículos, ropa. Entonces todo lo vamos mirando. Las redes sociales empiezan a coger también una fuerza importante y arrastran personas, ¿sí? Incluso uno puede pagar también. Hay gente que paga, por ejemplo, a través de Facebook y Google, que por favor le direccione clientes, ¿sí? Entonces hacen pagos adicionales para usted le vaya llegando una base de datos de clientes, clientes que les interesa su producto, ¿sí? Entonces la gente empieza a ayudarse también de todo este tema de las redes sociales, ¿sí? Las vemos hoy en día para canales de comercialización, para mostrar el producto o servicio allí. Nos vamos a otro tema importante que es la relación con los clientes, ¿sí? Ahí vemos como un corazoncito, ¿cierto? Al cliente hay que tenerlo satisfecho. El cliente, por ahí decían, el cliente ya no es un rey, es un Dios, ¿cierto? Al cliente hay que consentirlo, al cliente hay que darle un valor, un servicio postventa. A veces se crean con la venta del cliente y chao. No, al cliente hay que seguir atendiéndolo, ¿cierto? Hay que estar pendiente de cómo le fue con ese producto o servicio, qué servicio postventa le vamos a dar. Entonces, en la relación con los clientes tenemos estrategias para interactuar con el segmento del mercado elegido. ¿Qué vamos a hacer para llegarle a sus clientes? Es importante conocer al cliente, sus opiniones negativas y positivas. No es todo lo bueno, muy rico lo bueno, pero lo negativo nos invita a qué? Al cambio, a mejorar, ¿sí? A una actitud y eso es rico que nos hagan como un feedback o una retroalimentación, ¿cierto? ¿Cómo les pareció el producto o servicio que tengo? Es bueno, es regular, le puede hacer esta mejora, puede incluirle estos dispositivos, puede quitarle esto le sobra. Entonces, miren que es muy importante porque damos respuestas a las inquietudes de nuestros clientes, ¿sí? Eso es clave. Es recomendable generar emociones, sentido de pertenencia, identificación en los clientes. Eso se logra mediante la interacción, atención a sus inquietudes y demandas. ¿Qué quieren nuestros clientes? ¿Cuáles son las necesidades? Hoy en día las empresas, las entidades buscan como satisfacer en esos clientes esas necesidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado hoy en día, ya hay personas que alquilan la casa o alquilan un apartamento a través de Airbnb. Ya se está viendo a nivel mundial porque la gente quiere un lugar seguro, quiere un lugar más económico, de pronto los hoteles pueden ser más costosos, ¿cierto? Por una persona que viaja a Europa, a otra parte, o vienen a Colombia, también a los países suramericanos y dicen que dicha organizarme en una casa de familia, donde sé que estoy seguro, donde va a tener unos costos más favorables, ¿cierto? Y va a tener mi apartamento limpio, aseado, en una buena ubicación. Entonces, miren que empiezan a darse todos estos temas, ¿cierto? De atención, de necesidades en los clientes, de demandas. La tecnología ofrece muchas oportunidades para diseñar e implementar estrategias de interacción con los clientes. Como les digo, hoy en día las redes sociales son claves también, ¿cierto? Para difundir nuestro producto o servicio. La tecnología vino para quedarse. Entonces hay que estar atentos. Hoy en día todo el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT, todo lo que se está viendo, aprovechemos de ahí, saquemos información oportuna que nos pueda servir para ese relacionamiento con clientes. Fuentes de ingreso. Esta es una parte muy importante, cómo nos va a llegar el dinero, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la fuente de ingreso que estaría en la número 5. ¿Recuerdan acá en el cuadro? Vemos acá en la parte superior dónde quedaría esa parte, fuente de ingresos. Acciones, actividades que generan dinero para la empresa. Es importante determinar el valor que están dispuestos a pagar los clientes por el producto o servicio ofrecido. Evidentemente, la venta del producto o servicio debe reportar ingresos. Es importante tomar en cuenta los mecanismos y velocidad de cobranza. Entonces, miren que aquí es importante también las fuentes de ingreso que vamos a manejar. ¿Voy a recibir solo efectivo o voy a empezar a recibir tarjetas, débito y crédito? ¿Cierto? Me voy a hacer un datáfono, voy a comprar un datáfono inalámbrico y voy a recibir. Voy a trabajar online, entonces tengo botón de pagos y me llegan los pagos por PCE, ¿sí? Hago esa alianza. Hago alianzas con tarjetas Visa o Mastercard o American Express, ¿sí? Para poder empezar como a recibir también en los datáfonos.
Entonces, puedo tener alternativas. Hoy en día se está moviendo mucho lo que es el dinero plástico, ¿cierto? Vamos hacia allá, se está moviendo mucho, la gente ya no quiere cargar efectivo por temas de seguridad. Sacan su tarjetica y hoy en día ni la clave, a veces no sé si han visto el contactless, ponen la tarjetica sobre el datáfono y ya, usted tiene autorizado 50 o 200.000 pesos. ¿Han escuchado eso? Que ponen el contactless, colocan la tarjetica y ahí mismo hacen el pago. O lo han vivido ustedes, ¿cierto? Lo han manejado cuando van a los supermercados, cuando están en un almacén, coloca uno la tarjeta y ya está haciendo el pago. Entonces miren que son alternativas para que esos ingresos nos lleguen, ¿sí? Para que esos ingresos puedan robustecer todo el tema de nuestro modelo, ¿sí? Las ventas son claves. O sea, un negocio uno inicia y de pronto inicialmente puede tener unas pérdidas, ¿sí? Porque usted tiene que pagar de pronto empleados o está pagando una bodega, un local. Hay que empezar a entender esa parte, ¿cierto? Mientras va llegando como a ese punto de equilibrio, ¿sí? Donde ya se compensan esos gastos con las ventas y con los ingresos. Ya puede empezar a tener como un excedente, ¿sí? Eso es propio de cada negocio. Cada negocio es característico, cada negocio tiene como su fuente o su oportunidad allí. Nos vamos a los recursos claves. Ese es el número 6, lo encontramos aquí en el modelo Canvas. Dice, activos y personas indispensables para la elaboración y venta del producto. Bueno, yo necesito contratar a una persona, ¿sí? Que me haga esos pasteles, esas tortas, que la persona experta o lo voy a hacer yo mismo, ¿cierto? Estoy preparado para eso o necesito subcontratar a otra persona, ¿sí? Otra persona que me lleve el producto, ¿sí? O sea, una persona que me maneje esa parte. Voy a necesitar un contador público que me maneje aquí las cuentas, las entradas, los débitos, la relación con bancos, una secretaria. Entonces hay que empezar a mirar todas esas personas que hacen parte del recurso clave en la organización o en la empresa. Recursos clave necesarios para generar valor en el producto o el servicio, maquinarias, equipo, espacio físico, personas calificadas, la página web que hablábamos ahora, la tecnología, pueden ser recursos claves para las empresas. Eso es muy importante definirlo. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a manejar? Es importante que el emprendedor desarrolle un proyecto mínimo viable, ubicando activos y personal indispensable para la puesta en marcha e iniciativa. ¿Cierto? Que estoy arrancando y que estoy empezando. Entonces, recursos claves, esos activos de personas, esos activos físicos, esa maquinaria, ese equipo que necesito allí para ese manejo. Nos vamos a las actividades claves, es el número 7, ¿sí? Acciones indispensables para la elaboración del producto o servicio. ¿Qué necesito hacer para ese producto? O sea, ¿qué proveedores necesito tener? ¿Cierto? Entonces empiezo a buscar esos proveedores para tener esas materias primas que necesito. Y empiezo a mirar en el mercado, a revisar, bueno, qué valores hay por allí, quién me vende la materia prima más favorable, quién la tiene más costosa, quién la tiene de calidad. Entonces empiezo como a revisar esas actividades claves, actividades indispensables para generar valor en productos o servicios ofrecidos. Se deben tomar en cuenta todos los procesos internos de la organización, productivos y de comercialización. Entonces, ahí vamos a tener en esas actividades claves, tener en cuenta todo lo de la organización, qué estamos produciendo, cómo vamos a comercializar, cuál va a ser la relación con nuestros proveedores, cuál va a ser la relación con nuestros clientes, con nuestros trabajadores. Podemos necesitar 1, 2, 3, 5, 10. Las empresas empiezan y los emprendedores empiezan con pequeñas cositas y van creciendo, ¿sí? Van cada vez avanzando en la venta. Es importante eso. Socios clave es el número 8, otro factor súper importante. Aliados externos para el desarrollo de procesos productivos y de comercialización. Entonces, yo puedo buscar unos accionistas, yo puedo también como socios claves, requiero un banco porque necesito hacer unos créditos, es un aliado mío externo, ¿cierto? Cuentas que yo tenga o me asocie y me presten a persona natural que soy yo o constituye una empresa, una SAS, una sociedad por acciones simplificada que llaman hoy en día, o una limitada, ¿sí? Entonces, estas sociedades se presentan como personas jurídicas ante las entidades para poder adquirir unos recursos. Ese puede ser un socio clave de los bancos, un accionista, otra persona que esté con ustedes apoyando el proceso. Los proveedores también son socios claves, ¿sí? Porque ellos nos pueden vender de contado o nos pueden dar crédito. Y como se dice por ahí, trabajar con la plata del mister. Hay a veces proveedores que nos ayudan, pague a los 30, a los 60, a los 90 días. Entonces puedo realizar yo, aprovechar que me están suministrando una materia prima, hacer mis ventas y luego pagarles a ellos a 60 o a 30 o a 90 días. Jugar con esa parte, ¿sí? Son socios claves. Es necesario identificar socios estratégicos en proveedores, que les comentaba yo, clientes, inversionistas, representantes del Estado relacionados con aspectos operativos o de permisología. Entonces, miren que ahí también son socios claves esas entidades donde yo tengo que ir a sacar el RUT, esas cámaras de comercio, ¿cierto? Donde tengo que registrarme,
Entonces allá tengo mi amigo, la persona que me va a ayudar, que me va a orientar, qué documento necesito, cuánto me vale, ¿cierto? Hacer ese proceso de sacar mi RUT, de sacar mi certificado de Cámara de Comercio, cómo lo puedo hacer, qué papeles necesito. Entonces mire que ahí tenemos unos socios claves, ¿cierto? Que nos tienen que ayudar en este proceso, que están ahí presentes. Contar con buenas relaciones con los socios claves puede representar una importante fortaleza para la empresa. Básico, ¿sí? Básico tener muy bien esos proveedores, esos clientes, esos inversionistas o accionistas, esas personas del Estado, de las entidades, de las empresas con las que yo me voy a relacionar. Necesito sacar un registro INVIMA, ¿sí? Porque estoy sacando un producto y necesito un permiso. O voy a exportar. Empezamos a mirar ese tema de exportaciones también, porque mis productos pueden llegar a otros países. Entonces, debo organizarme, me dicen, no, usted tiene que estar organizado en una cooperativa o en una asociación, ¿cierto? Para poder vender en grande, porque en Europa y todo le compran es por containers. Allá no le compran una camisita ni un jaboncito o algo, no, ellos hay que venderles en cantidad, ¿cierto? Hay que suministrar, entonces ya usted a veces necesita asociarse, ¿sí? Entonces se forman los famosos clúster, que el clúster de ropa, que el clúster de tejidos. Entonces hay ciudades, por ejemplo, yo conozco en Cartago que se han asociado allá. Cartago es fuerte en bordados. No sé si han escuchado ustedes, que están en el valle también, ¿cierto? Cartago es fuerte y Anserma Nuevo en el tema de personas que tejen y que manejan el tema del bordado, que es muy hermoso. Entonces hacen bordados para damas en vestidos, hacen camisas para caballeros y empiezan a trabajar ese tema. Entonces ellos van montando esos clústeres, se van asociando para poder satisfacer una demanda. Y si es en el exterior, pues necesitan en grande, ¿cierto? Y hay que vender 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 camisas. Allá no sirve una o dos camisitas para vender. Esas las vendo acá en mi punto de venta, ¿cierto? Pero para otros, para satisfacer a otros proveedores, clientes en el exterior, pues hay que asociarme, ¿cierto? Para empezar a crecer y manejar esa parte allí. Por último, tenemos los costos, que es la parte importante. Incluso hoy vamos a estar también con Juan Carlos Luján, ¿sí? Él es un experto del SENA que maneja estos temas también. Él ahorita se nos conecta a las 5 y nos va a dar una charla muy importante en esta parte financiera, ¿sí? Para poder fortalecer ese punto que sé que necesitamos todos y que nos sirve en estos talleres de capacitación. Pero, ¿qué les puedo comentar aquí de los costos? Implicaciones financieras del desarrollo de procesos productivos y de comercialización. Se deben tomar en cuenta las erogaciones necesarias para que el negocio funcione. Costos de producción. ¿Qué me vale producir esa camisa? Un ejemplo, ¿cierto? O estoy produciendo panes para vender. Tengo una panadería y unos postres muy ricos que voy a sacar. ¿Cuánto me vale la materia prima para sacar esos postres, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que pagar en luz, en agua? ¿Sí? Porque esos costos hay que llevarlos a cabo. Costos fijos y costos variables. No sé si han escuchado el término, ¿cierto? Esos costos variables que cambian. La luz puede subir, puede rebajar. Hay unos costos. El arriendo, cada mes es el mismo, cada año se lo cambian o lo suben de acuerdo al IPC o a las normas que dictamine el gobierno nacional, ¿cierto? Pero usted hay costos que son fijos y otros que son variables. Dependen. Si produzco más, si produzco menos. Gastos operativos propios del negocio. Imprevistos. Se varó el carro, hay que comprarle la batería. Es un imprevisto. Tenemos ahí el carrito que tiene para distribuir, se le varó, hay que comprarle baterías, es un imprevisto. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos en los costos. Cada costo gasto necesario para el proyecto que, que no se toma en cuenta en el momento de planificar reduce las ganancias previstas. Entonces hay que hacer unos planes, hay que planificar y mirar cómo me proyecto yo, en qué costos y gastos frente a lo que voy a recibir, ¿sí? Entonces son aspectos importantes. En el modelo Canvas, este es el último, que es el de los costos, ¿sí? Entonces miren acá todo el modelo Canvas. Es una poderosa herramienta, ¿sí? Para identificar. Me decían que de pronto lo han escuchado, pero aquí lo vimos como claramente, ¿cierto? Cada uno de los puntos que interviene acá, cada uno de los recuadros que forma ese modelo Canvas. Ese es el diagrama de su empresa, de su producto o servicio. Ahí lo tiene especificado. Es una poderosa herramienta para identificar aspectos claves de la idea de negocio, para modelar el sistema de negocios, pero no lo es todo. La recomendación es que una vez completado se trabaje en el desarrollo de un plan de negocios, en el cual será posible profundizar en los aspectos identificados en el Canvas. Uno hace su modelo Canvas y después tiene que buscar el plan de negocios, ¿sí? Ahorita incluso les voy a mostrar un modelito de plan de negocios que hemos trabajado en territorios solidarios y que hemos manejado para estos emprendedores, ¿sí? Que han querido salir adelante, que han buscado recursos también del Estado y todo, se han manejado en su momento. Entonces, les voy a presentar para que lo miremos también esa plantilla.
De cualquier modo, en la práctica el emprendedor deberá realizar ajustes, tomar decisiones para poder realizar el sueño de consolidar un proyecto productivo. Entonces hay que entender esto, ¿cierto? Esto es un camino que va poco a poco, hay que ir idealizando, hay que ir aterrizando a la realidad, ¿cierto? Todo este tema y se va manejando acá en este modelo. Hay una frase muy bonita que nos dice Peter Drucker, que es el padre de la administración. Los planes son solo buenas intenciones, a no ser que se conviertan en trabajo duro. Entonces, ¿a qué nos invita? ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué nos invita esta frase de Peter Drucker? ¿Quién me quiere decir algo acá? ¿Quién nos quiere comentar algo? ¿A qué nos invita esta frase? No, pienso que nosotros como docentes a veces tenemos un plan de acción para el aula de clase, pero la realidad del entorno de los muchachos cambia. Y entonces hay que trabajar más duro para que ese entorno se ajuste a nuestro modelo o ajustamos el modelo al muchacho, que pues sería como un trabajo un poquito más inverso, porque uno se presupone que en educación uno tiene ya la actividad que el mundo está pidiendo. Correcto. Si el muchacho no es competitivo, yo tengo que motivar al muchacho para que alcance la competencia. No tengo que ajustar la competencia al muchacho porque no, si el muchacho me sale, digámoslo como pensamos acá, muy mediocre, pues me va a salir mediocre todo el proceso. Entonces tengo que ajustar el muchacho al plan. A veces no es lo mismo. Usted tiene un buen plan, pero si no le trabaja duro a eso, ahí perdió el año. Correcto, Sergio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dices. Hay que ajustar, ¿cierto? Ajustar ese muchacho al plan, ¿cierto? No el plan al muchacho, el muchacho al plan. Motivarlos, que puedan adquirir esas competencias que hoy en día necesitan. Porque hoy en día las empresas están mirando las competencias, los logros, parte de los estudios, los títulos, qué competencias tiene usted, ¿cierto? ¿Qué habilidades blandas? No sé si han escuchado el tema también de las skills soft. Hoy en día, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, ética, que se ha perdido mucho, ¿sí? Esas son las habilidades blandas. Las habilidades duras o las skill hard son todas esas habilidades como el procedimiento, la tarea, que sé manejar ofimática, que sé manejar Word, que sé manejar Excel, ¿cierto? Esas son las actividades duras, ¿sí? Y esas las aprende uno, las maneja, pero las otras son de principios y valores de las personas, ¿sí? Del trabajo en equipo, del liderazgo, ¿sí? Hoy en día tenemos que motivar mucho eso a nuestros estudiantes, estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Que ellos adquieran esas habilidades, esas competencias que les van a servir a lo largo de la vida, no solo mientras están en el colegio o en la universidad, sino cuando están ya en el sector real, ¿cierto? Con los socios, con la sociedad, cómo impactan y ayudan a las personas allí. Entonces estamos como de acuerdo, ¿cierto? En ese aspecto, que es importante y es clave. Me parece muy bien. Les voy a compartir por acá un videito, ¿listo? Para que nos ayude aquí a reforzar este tema que estamos manejando. Me dicen si lo ven y lo escuchan. Bueno, voy a arrancar acá. Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. ¿Lo escuchan y lo ven? Perfecto. Bien, gracias, Sergio. En En esta muy ocasión buen vamos a español. explicar qué es el modelo Canvas y cómo podemos diseñar un plan de negocio en 5 minutos. ¡Comenzamos! ¿Qué es el modelo Canvas? El modelo Canvas permite diseñar de forma rápida un modelo de negocio, permitiendo plasmar en una sola hoja toda tu idea. El modelo Canvas se compone de 7 rectángulos, 2 de ellos partidos por la mitad en forma de cuadrados. Voy a explicar qué son cada una de las casillas. La primera casilla es la propuesta de valor. Propuesta de valor no es sobre tu idea o producto, se trata sobre qué problema o necesidad resuelve. No tiene sentido hacer lo mismo que tus competidores. Debes aportar valor a tu producto, debes hacer que se diferencie de la competencia y en esta casilla debes plasmarlo todo. El siguiente paso es el segmento de mercado.
Tus clientes no existen si no sabes quiénes son. Tienes que conocerlos geográficamente, demográficamente y socialmente. Debes detallar de la forma más exacta que puedas a qué tipo de personas va dirigido tu producto o tu servicio. Esto incluye edad, sexo, estudios, provincias, países, todo. El siguiente paso son los canales. Debemos definir cómo conseguimos que nuestro producto llegue al cliente. Puede ser por medios físicos, por internet, a través de dispositivos móviles o a través de una web de ventas. Debemos reflejar todos y cada uno de los canales por los cuales vamos a contactar con nuestros clientes. El siguiente paso es la relación con nuestros clientes. Debemos tener claro cómo conseguiremos atraer a nuevos clientes, mantenerlos y hacerlos crecer. Aquí debemos escribir cuáles serán nuestras tácticas. De este punto nos vamos a modelo de ingresos. ¿Cómo hacemos para monetizar nuestro producto o nuestro servicio? ¿Qué valor ofrecemos a los clientes para que ellos paguen por él? Debemos especificar también los sistemas de pago que podemos aceptar para nuestro producto o nuestro servicio. Debemos especificar si es tarjeta, efectivo, contrarreembolso, etc. Si eres un profesional con experiencia o habilidades avanzadas, Estados Unidos te necesita. El siguiente punto son los recursos clave. Aquí debemos preguntarnos cuáles son los elementos más importantes que necesitamos para que nuestro modelo de negocio funcione. Esto incluye elementos financieros, elementos físicos, elementos intelectuales e incluso humanos. La siguiente casilla corresponde a la de actividades clave. Debemos identificar qué cosas más importantes ofrece nuestra compañía para hacer que el modelo de negocio funcione. Algunos ejemplos son producción, solución de problemas, consultoría, ingeniería, gestión de suministros. Debemos identificar qué actividades clave son necesarias para que la empresa empiece a ingresar dinero. Completamos la parte superior izquierda con socios clave. ¿Cuáles son los principales socios y suministradores que necesitamos para conseguir que el modelo de negocio funcione? Debemos identificar cuáles son nuestros proveedores clave para que todo el sistema de negocio funcione y sea sostenible. ¿Qué productos nos van a suministrar? ¿Qué necesitamos de ellos para arrancar? Por último nos vamos a la estructura de costes. ¿Cuáles son los costes necesarios para poder arrancar? Debemos identificar los recursos con los costes más altos, las actividades principales que supongan el mayor costo, costes fijos, costes variables, economía de escala, impuestos, todo debe quedar reflejado en esta casilla. Como podéis ver, ya hemos completado el modelo de negocio Canvas. Hacer un primer borrador, solo o con tus socios, no te llevará más de 5 minutos. Para que quede todo bien claro, vamos a poner un ejemplo de una tienda de ropa online. Se trata de una tienda de ropa deportiva. Vamos a utilizar el modelo Canvas para ver si es viable este modelo de negocio. Comenzamos por propuesta de valor, que es la casilla que está justo en medio. El principal valor de nuestra tienda online es una buena atención pre y postventa. Vamos a dar seguridad al cliente, va a tener una buena atención pre y postventa. Luego va a poder ver toda la ropa online sin moverse de su casa. Vamos a ofrecer comodidad. Dado que es una tienda online y que es temática deportiva, pensamos que nuestro target, nuestro público objetivo, comprende las edades entre 16 y 50 años, con un perfil deportista y que se maneja con las nuevas tecnologías. También estamos abiertos a ofrecer nuestra mercancía a tiendas. Podemos vender nuestra ropa al por mayor a cualquier tienda de cualquier país o cualquier provincia, no hay ningún problema. Conociendo nuestra propuesta de valor y nuestro público objetivo, tenemos que ver con qué canales captamos clientes. Como es una tienda online, pues evidentemente por la web, por redes sociales, por teléfono y por correo electrónico. ¿Y cómo vamos a fidelizar a nuestros clientes? ¿Cómo vamos a conseguir que vuelvan a la tienda a comprar más? Ofreciendo un trato rápido y eficaz y garantizando un servicio perfecto de pre y postventa. El cliente que contacte con nosotros sabe que va a hablar con un experto y que le van a asesorar de una manera honesta qué producto debe comprar. Una vez completada toda la parte superior derecha, vamos a la fuente de ingresos para completar la parte derecha entera. Al ser una tienda online, podemos ofrecer la ropa a un precio más económico. Y dado nuestro perfil de cliente, podemos cobrar por PayPal, tarjeta o transferencia bancaria. Comenzamos la parte izquierda con la casilla de recursos clave. Esta casilla es muy importante y podemos diferenciar 4 áreas. La primera es que necesitamos un profesional, y ese profesional pues es el encargado del mantenimiento de la web, es el encargado de resolver los problemas técnicos y de actualizar los productos.
El personal encargado podemos ser o nosotros mismos o pagar a una persona externa para que lo haga. El siguiente punto es la infraestructura. Para poder ofrecer la ropa más barata debemos hacer compras con mucho volumen y necesitamos un almacén. También necesitamos el canal de venta, que en este caso pues es la web. Así que debemos especificarlo, web y local. Otra parte vital es el capital que vamos a aportar. Sin ese dinero no podemos tener stock, pues en este caso son las aportaciones de los socios o si la montas en solitario, pues tu aportación inicial. Y luego está la parte tecnológica, que al ser una tienda online, si no estuvieran estos elementos no funcionaría nada. Pues está el dominio, el hosting, el wifi, todo. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad clave? ¿En qué se basa todo este negocio? Pues muy sencillo. Vamos a jugar el papel de intermediario entre los mayoristas y el consumidor final. Hablando en plata, vamos a comprar barato para luego vender caro. Y la siguiente actividad clave para que el negocio sea sostenible es que vamos a poner en contacto al cliente con nuestros productos a través de la página web, como ya hemos especificado. Resumiendo, las dos actividades clave son comprar al mayorista, almacenarlo y del almacén vendérselo al cliente. Estas son nuestras actividades clave. Y para que todo esto sea posible necesitamos unos buenos socios. En este caso, nuestros mejores socios van a ser nuestros proveedores de ropa. Debemos hacer una selección de marcas de ropa que sabemos que van a encajar en el mercado. Esto incluye pues, a los pesos pesados de la ropa deportiva, Nike, Adidas, Puma y Reebok. Y para completar la parte izquierda y todo el lienzo Canvas nos vamos a la estructura de costes. Aquí debemos pensar en qué se nos va el dinero para que todos los engranajes de la empresa funcionen. Como ya hemos dicho que nuestro punto fuerte es la parte tecnológica al ser una tienda online, pues debemos pagar al diseñador web, al programador web, debemos pagar el dominio y el hosting. También debemos tener presente el pedido mínimo a los proveedores para que toda la ropa deportiva salga rentable y podamos ofrecer un precio competitivo. Debemos añadir los gastos de gestoría para que nos lleven todo el papeleo y debemos añadir también los impuestos necesarios para poder desempeñar esta actividad. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestro modelo Canvas completado. Hemos empezado por propuesta de valor, hemos seguido por segmento de clientes, hemos hecho la parte de canales de distribución, relación con los clientes, fuente de ingresos, hemos seguido por recursos clave, luego hemos seguido por actividades clave, luego socios clave y por último la estructura de costes. La ventaja del modelo Canvas es que se tardan 5 minutos en hacer un primer borrador y tenemos un plan de negocios en un solo vistazo, pudiendo visualizar en conjunto y modificar las partes que creamos convenientes. Podéis descargar el modelo Canvas en vuestro ordenador, podéis imprimirlo en A4, en A3, incluso en A2. Para no tener que estar imprimiendo modelos Canvas cada 2x3, pues podéis utilizar Post-it, que es la forma más común para hacer este modelo de negocio. Y para descargar el modelo Canvas totalmente gratis, debéis visitar trabajardesdecasasí.com/modelo Canvas y ahí encontraréis el lienzo en blanco en alta resolución, para que lo podáis imprimir o bien completar desde vuestro ordenador. Si eres empresario, microempresario o estás desarrollando una idea de negocio para alcanzar la libertad financiera, suscríbete al canal y visita trabajardesdecasasí.com. Recuerda, no busques trabajo, créalo. Perfecto, entonces allí vimos como un tema que nos complementa, ¿cierto? Toda esta parte del modelo Canvas, que es importante conocerlo, ¿sí? Aplicarlo en nuestros emprendimientos, en las tareas que ustedes están organizando, porque es el bosquejo de todo lo que uno maneja allí, ¿sí? Que puede llevar a cabo. Antes de irme, pues quiero compartirles un modelo que se ha trabajado, que ustedes puedan conocerlo, para el tema de plan de negocio, ¿sí? Por acá les voy a compartir, me informan si lo pueden observar. Ya voy a ingresar a él. Me salgo de acá, que me interesa mostrarles este modelo. Mm.
Listo. ¿Lo observan acá? Plan de negocios. Lo No ha están cargado observando. todavía. Miren a ver si Ahora, ya cargó, ¿sí? llámela. ¿Lo ven o no? Perdón, ¿sí lo observan? Documento en Word con unos links. Dice acá caracterización de la organización. ¿Sí lo observan? No, es un documento de Word el que yo estoy viendo. Permítame, entonces dejo de compartir y vuelvo a organizar a ver si de pronto allí se dejar de compartir. Si se organiza allí en esa parte. A ver que puedan observarlo bien acá. Voy a volver a compartir. ¿Ahora sí lo observan bien? Perfecto. Listo, Sí, es un gracias. documento. Sí, es un documento que les quiero mostrar acá, que les quiero presentar. Parece que es bien importante el plan de negocio, ¿sí? Entonces, el formato es presentado por plan de negocio, ¿sí? Una asociación cooperativa acá. Lo que me interesa que puedan observar ustedes es una caracterización de la organización, ¿cierto? De su empresa o algo, donde ustedes van a identificar estos puntos claves, nombre de la organización, el nido root si lo tienen, la dirección, los teléfonos, departamento, página web si la tienen creada, un email, nombre del gerente, ustedes mismos, el cargo, nombre del representante legal, experiencia en el sector, ¿sí? Actividad principal, número de empleados directos que tengan, número de asociados e ingresos de esos asociados y puede hacer un comparativo de los 2 últimos años. Fecha de constitución y una figura jurídica podríamos tener allí. Luego hay un plan de negocio, ¿cierto? Hay un plan de negocio donde hay unos materiales, unos recursos que se van a llevar a cabo. Hay una propuesta de valor. Entonces, miren que ahí empezamos a aplicar el modelo Canvas, la propuesta de valor. ¿Recuerdan? Que quiero darle a ese producto o servicio, qué aliados claves voy a tener, segmento de clientes. Entonces, si van a ser individuos, personas o van a ser empresas, qué características tienen esos clientes y dónde están ubicados, ¿sí? Ubicación de clientes, es un pequeño estudio de mercado que estoy mirando allí, ¿sí? ¿Qué relacionamiento va a tener con los clientes? ¿Qué canales de distribución? ¿Cómo les voy a llegar yo? ¿Sí? ¿Qué recursos claves? Entonces, miren, en estos recursos claves entra la maquinaria o equipo. Entonces, en este plan de negocios describían qué maquinaria necesitaban, porque ellos buscaban recibir unos recursos, una descripción, una cantidad, un valor unitario, un valor total, insumos y herramientas en ese plan de negocio que se presentaba allí, equipos de cómputo, necesitaba de pronto unos computadores o otros equipos, ¿sí? Entonces se colocaban acá, valor total de la inversión requerida. Luego había un plan de acción principal, actividades a desarrollar, ¿sí? Un objetivo. Entonces, por ejemplo, acá era comercializar plátano. Meta, transformación del plátano en racimo, agajas o granel. Unas actividades, una duración, un lugar, unos recursos, unos responsables y unos indicadores. Un plan financiero, que es la estructura de costos, ¿sí? Descripción de ese costo, tipo de costo, cantidad, valor unitario, valor total. Entonces vamos teniendo como ese, y el valor total de los costos, ¿sí? Un resumen financiero, inversión requerida, aportes en activos fijos o en capital de trabajo. ¿Qué hago yo? Créditos, ¿qué voy a hacer con bancos o sector financiero? ¿Para activos fijos o para capital de trabajo? Unas ventas proyectadas que puedo sacar y veíamos acá ya un estado de resultados proyectado, ¿sí? Que el sistema colocaba acá con costos variables de mano de obra, costos fijos, una utilidad bruta, unos gastos fijos que se desarrollan allí, unos gastos de promoción, una utilidad antes de impuestos e intereses, todo el PIG, los intereses que pago si hago créditos, otros egresos, la utilidad antes de impuestos, los impuestos que nos tenga el gobierno y una utilidad neta. Entonces, miren que aquí tenemos como todo una descripción de un plan de negocio que se manejó, ¿sí? Y ya se indicaban unos flujos de caja para poder tener la tasa interna de retorno, el valor presente neto y tener unos indicadores finales. Entonces, miren que este es un modelo de plan de negocio, ¿sí? Que se manejó en algún momento para el tema de territorios solidarios que trabajamos nosotros acá en la universidad para personas que querían acceder a unos recursos del Estado, ¿sí? En su momento en estos recursos que se manejan, ¿sí? Que se tienen como allí. No sé si hay alguna consulta que quieran realizar, algo que quieran preguntar sobre esta temática del modelo Canvas, de este plan de negocio, que quieran consultar o algo, teniendo este espacio. Por acá está conectado Juan Carlos, ¿qué tal? Ya está conectado por acá nuestro próximo ponente.
No, John Arturo, muchas gracias. Muy clara tu presentación, muy acertada. Y bueno, agradecer a Ingrid por el apoyo que siempre de la Secretaría de Educación nos aporta. Ingrid, gracias por tu apoyo en este proceso. Perfecto. Muchas gracias a ti, Profe, Sergio. Xiomara, también adelante. darle las gracias porque fue muy puntual pues la explicación que nos está dando y el aporte que nos da. Pedirle el favor si ese documento o la grabación no la van a compartir. Claro que sí, lo miramos acá. Yo hablo aquí con Jefferson, que maneja la parte para que puedan tener ustedes la información, que les puedan hacer Bueno, llegar, muchas Xiomara. gracias. A ustedes por asistir, por estar acá. Continúan con Juan Carlos Luján, que es un experto en estas temáticas también. En todo caso, pues les doy las gracias. Les comento, de pronto no está Nancy acá, en la Universidad Cooperativa de Colombia y para ustedes como profesores también y que sirve para su escalafón unas especializaciones, ¿sí? Les comento así de rapidez que tenemos alta gerencia de economía solidaria aquí en la ciudad de Pereira presencial los sábados, promoción psicosocial para la salud, para el tema mental, gerencia de calidad auditoría en salud, revisoría fiscal y auditoría integral para contadores, finanzas corporativas y riesgos financieros, administradores, ingenieros, contadores, especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y en Cartago, en la sede de Cartago, tenemos una especialización en derecho administrativo disciplinario. Sí, que estamos manejando en el momento. Tenemos el programa de Derecho y Psicología allí, en Pereira de Contaduría, Psicología y Diseño Cross Media. Entonces, al menos les damos como esa información que ustedes puedan saber para ustedes, sus familias, sus hijos, sus amigos, que de pronto quieran acceder a programas en Cartago o en Pereira. Tienen las puertas abiertas, ¿sí? Un placer para todos. Muchas gracias por su atención. Les deseo muchos éxitos y los dejo con Juan Carlos Luján, un experto del SENA en esta materia. Gracias, permiso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues, también es un honor poder compartir este espacio con ustedes y aportarles digamos que desde la experiencia, lo que más se pueda, pues, a todos ustedes en sus procesos, obviamente también empresariales como tal. Mi nombre es Juan Carlos Luján, soy orientador del SENAS, trabajo directamente con el Fondo Emprender. También soy mentor de emprendimiento en Confandi. Tengo también algunos desarrollos tecnológicos en la web para precisamente el tema financiero. Estamos trabajando pues fuertemente en ese tema. Y bueno, pues la idea es como aportarles a todos ustedes a lograr la estructuración de ese plan de negocios que John hace un momento nos estaba mostrando dentro de la estructura como tal de emprendimiento. Les voy a mostrar a ustedes, obviamente, desde la parte práctica, todo lo que concierne a la estructuración de los costos y también les mostraré pues algunas herramientas que pueden ser de utilidad para todos ustedes en su momento. Plantillas financieras, plantillas de costos, para que ustedes puedan desarrollar esos ejercicios y lograr estructurar un plan de negocios ganador para todas estas convocatorias que a bien se vienen desarrollando por parte de todas las instituciones. Listo. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla con el permiso de todos ustedes. Estas diapositivas que les voy a mostrar hacen parte de los ejercicios de entrenamientos financieros que nosotros hacemos en el SENA, ¿cierto? Como preámbulo para que nuestros emprendedores que quieren acceder a fondos, a recursos del Fondo Emprender Capital Semilla, que son entre 50 millones hasta 100 millones de pesos, depende del tipo de convocatoria, nosotros hacemos con ellos para que empiecen en esa dinámica de construcción de sus planes de negocio de una manera muy estructurada y que puedan obviamente avanzar de una manera armónica en la construcción del mismo. ¿Listo? Entonces, voy a hablarles en primera medida de los costos, de cómo estructurar los costos para un negocio. ¿Listo? Hablemos entonces del costeo de productos y servicios. Arranquemos desde aquí de los 5 aspectos más importantes para lograr un costeo y unos precios de venta exitosos para todos nosotros, ¿sí? Este aspecto es clave porque muchas veces nos hemos enfrentado a empresarios o emprendedores que
tienen algún tipo de debilidad frente a la definición de ese costo real. Ellos no tienen claridad en cuanto a lo que es el costo real de los productos, ¿cierto? Entonces, siempre nosotros arrancamos desde aquí para que vamos en esa línea de conocimiento y de data que necesitamos muy precisa para la evaluación final del proyecto. En este caso, pues obviamente esos indicadores financieros tienen una relación directa con los costos de los productos y los precios de venta, y a su vez, pues obviamente derivado de esto, de los márgenes de contribución que nos generan esos productos o esos servicios. Voy a nombrar siempre productos como parte pues de la ponencia o dentro de la ponencia, pero siempre me voy a referir a productos, pueden ser productos o servicios, ¿listo? No quiere decir que uno excluya al otro. Uno de los aspectos más importantes dentro de toda la estrategia, que está alineada obviamente a todos esos otros aspectos que están dentro del plan de negocio y la estrategia del mismo, es muy bien definir a quién le voy a vender, quién es ese cliente. Es súper importante que nosotros como empresarios, como emprendedores, conozcamos de manera muy asidua quién es ese cliente. Por eso, en el plan de negocios que ustedes vieron hace un momento, pues está esa parte donde nosotros podemos definir quiénes son esos clientes o esos consumidores. Dos tipos, ¿no? Se pueden encontrar dentro de nuestro modelo, cliente o consumidor. Cliente nos referimos a aquellas personas o aquellos actores dentro de la cadena de los clientes, de esa cadena de consumo, que comercializan pues un producto, ¿cierto? Si yo vendo, por ejemplo, aceites esenciales, ¿sí? Muy probablemente mis clientes vayan a ser aquellas tiendas naturistas que pueden llegar, ¿a quién? Al consumidor final. Esa es como la diferencia. El cliente se convierte en ese distribuidor y el consumidor final, pues la persona que hace realmente uso de eso. Dentro de toda esa estructura, debemos de definir muy bien esas características de esos clientes. Unos tienen unas características específicas. El que distribuye, pues obviamente lo va a distribuir seguramente por unas características puntuales que encuentra en ese producto que nosotros le vamos a ofrecer muy atractivas, ¿cierto? En este caso, seguramente también va a tener que ver la marca del producto, la funcionalidad del producto, que efectivamente cumpla con su cometido, con su promesa de valor, ¿sí? Y además de eso, que para ellos también tenga ese producto rentabilidad. Por esa razón es muy importante definir esta estructura de costos para poder definir, por ejemplo, un precio de ventas al cliente, al distribuidor, y que sea otro precio de venta el del distribuidor, para hacerle a ellos atractivo el negocio como tal. Entonces, en ese proceso nosotros debemos de definir de manera muy precisa quiénes son esos clientes. Hay técnicas que se utilizan y nosotros realmente aplicamos dentro de nuestros procesos de entrenamiento a nuestros emprendedores, como por ejemplo la tarjeta persona. Es un buyer persona, es una definición del perfil del cliente, donde nosotros hacemos una descripción muy personalizada. De hecho, llevamos a los emprendedores a que le pongan nombre a ese actor que representa ese grupo de clientes, cierto que nosotros podemos llegar a tener clientes o consumidores. Entonces, en términos prácticos, nosotros ahí empezamos a definir características, por ejemplo, del consumidor que hacen referencia a sus aspectos, por ejemplo, demográficos, ¿cierto? Edad, sexo, nivel de estudios, estrato social, ¿cierto? Son variables claramente definidas y de hecho no nos cuesta mucho trabajo establecerlas, así como también variables geográficas, ubicación, ámbito geográfico, si vive en un ambiente, en un clima frío, en un clima caluroso, etcétera, etcétera, porque eso va también a definir otros aspectos interesantes a tener en cuenta dentro de nuestra propuesta de valor y que van a tener un impacto directo en los costos de nuestros productos o de nuestros servicios. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos porque a la final, pues me van a permitir a mí desarrollar una estrategia de precios muy alineada con la necesidad real en el mercado, que satisface las necesidades del cliente, pero también, que es ese actor, ¿cierto? El cliente y el consumidor, pero también satisface las necesidades del empresario, que es obtener una renta de ese producto, un margen de contribución que haga atractivo verdaderamente al negocio. Otro tipo de variables que nosotros tenemos en cuenta a la hora de definir esos clientes o consumidores también son las variables psicográficas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el estilo de vida de esa persona? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros pues debemos de ver cómo mi producto
se integra en la vida de la persona y le ayuda a resolver, ojo con esto, un problema. Miren que ese problema está también estrechamente relacionado con la propuesta de valor que seguramente les habló en su momento Arturo, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Otras características son la personalidad. En algunos casos es bien importante tenerlo en cuenta, la personalidad, ¿cierto?, del cliente para poder definir también esas características del producto a la final, ¿cierto? Y esas características me van a dar, en términos prácticos, unas necesidades de materias primas, unas necesidades de servicios como tal, para poderle dar un ajuste perfecto al producto o el servicio que yo estoy ofreciendo. Otra variable que utilizamos nosotros y que es también parte del análisis del perfilamiento de esos clientes y poder definir muy bien quiénes son, es el aspecto conductual. Ese aspecto conductual nos ayuda a nosotros también a definir un mercado objetivo muy claro y además de eso el potencial de ventas que nosotros podemos llegar a tener para hacer atractivo ese negocio. Ese potencial de ventas es indispensable. Y cuando hablamos de variables conductuales estamos implícitamente hablando de con qué frecuencia consume este tipo de productos el cliente, ¿cierto? ¿Qué variables tiene en cuenta para tomar la decisión de compra? ¿Es el precio? ¿Es la calidad? ¿Es una característica puntual del producto? Eso nos ayuda a nosotros a estructurar muy bien quién es ese cliente, porque a partir de ahí yo defino mi estrategia de precios posterior. Esa estrategia de precios es vital, ¿sí? Para ver la viabilidad del proyecto a futuro. Entonces, miren que todo tiene un encadenamiento importante dentro del proceso. La segunda variable, el segundo aspecto importante para definir esos precios de venta a nuestros clientes es analizar también qué está sucediendo en el entorno, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias que hoy por hoy se están generando alrededor del producto o del servicio? ¿Sí? Eso también influye mucho dentro del costo del producto. Por ejemplo, en el entorno hoy por hoy tenemos un dólar que está costoso, ¿cierto? Y puede ser que mi producto emplee materias primas que vienen importadas, ¿sí? De otro país, que vienen obviamente o se venden o las compramos nosotros en dólares y eso va a afectar directamente el costo. Entonces, ese tipo de variables a la hora de ejecutar una compra es importante tenerlo en cuenta para poder tomar decisiones estratégicas alrededor del tema. También las tendencias nos van a dar a nosotros la posibilidad de ver hacia dónde nosotros vamos a migrar en cuanto a estrategia de producto, cómo vamos a tener que desarrollar la evolución de ese producto pues a futuro o en el presente para poder también destacarnos en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Muy importante este tema o este aspecto y es desarrollar una propuesta de valor clara y diferenciada. Ese entorno de lo que hablamos hace un momento también implica o tiene implícito dentro del mismo análisis estratégico, ¿sí? El hecho de mirar quiénes hacen parte de ese entorno competitivo, ¿no? Y quiénes están con nosotros compitiendo de tú a tú con nuestros productos o nuestros servicios, ¿sí? Es importante analizar de nuestros competidores qué tipo de producto tienen, qué nivel de calidad maneja, qué materias primas pueden estar utilizando para desarrollar su producto, qué características de empaque, qué presentaciones, en qué formatos están establecidos para nosotros poder también tomar decisiones estratégicas. De hecho, también ver canales de comunicación, cómo manejan la publicidad y demás, nos permite a nosotros también establecer qué nivel de gastos podemos llegar a tener nosotros en ventas a futuro para poder determinar a ciencia cierta un punto de equilibrio como meta primaria o inicial a alcanzar dentro de nuestras organizaciones. Entonces, todos estos aspectos son importantes. También otro aspecto importante a tener en cuenta para generar una propuesta de valor diferenciadora y dentro del análisis de ese entorno está los canales de comunicación y de comercialización que están utilizando, qué tipo de canales, por ejemplo, se utilizan para poder atender a los clientes y qué tipo de canales de distribución están esos competidores utilizando y cuáles vamos a implementar nosotros para poder atender a nuestros clientes, cómo nuestro cliente va a acceder al producto. Eso también tendrá una incidencia directa en los costos o en la estructura de gastos del negocio, porque pues desde ahí se empieza a derivar todo ese proceso de estructuración de viabilidad del negocio. Y otro aspecto, pues, es el precio. En definitiva, nosotros tenemos que evaluar
qué precios son los que ellos están manejando para empezar a hacer análisis comparativos que nos permitan a nosotros ver si estamos dentro o fuera del mercado, si el negocio es o no atractivo, si podemos o no competir dentro de los mismos. Esa propuesta diferenciadora se puede empezar a trabajar desde esa técnica de análisis de la competencia para poder encontrar eso que se llaman los océanos azules, ¿no? Donde yo puedo hacerme diferente. ¿Cómo lo hago? Pues precisamente haciendo un análisis de la competencia, viendo cómo se comporta el entorno, pues yo puedo definir en términos prácticos cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad de estos competidores. Y a partir de esas fortalezas, pues yo pongo un punto de partida en la variable, ¿cierto? O sea, no puedo estar por debajo de lo que el sector está ofreciendo, ¿sí? Pero también hago un análisis de las debilidades para saber que yo desde ahí puedo empezar a generar una oportunidad, se puede decir, real para mi negocio, ¿cierto? De diferenciación en su momento. Entonces, estos son tres aspectos fundamentales en el desarrollo pues, de una propuesta de precio diferenciador. También hacer un análisis técnico de costeo, ¿cierto? Definiendo el margen de contribución a la ganancia, teniendo estos aspectos fundamentales y para poder definir precios de venta ganadores a los clientes que yo me voy a dirigir. Si ustedes me preguntan cuál es el negocio, qué negocio puede ser en su estrategia de precio más efectivo o cuál puede ser mejor, yo siempre le respondo a los empresarios de cualquier estrategia, siempre y cuando usted tenga muy bien definido a su cliente y sepa a qué mercado está dirigiendo y en qué entorno competitivo se desenvuelve, es viable. Yo puedo establecer una estrategia de precio al nivel de la competencia y diferenciarme en otras cosas que ellos no tienen y tener éxito dentro del mercado, ¿cierto? O también puede establecer una estrategia de precio bajo buscando generar volumen, penetración del mercado más amplia y también generar buenos resultados. O también puedo establecer una estrategia de precio alto, ¿sí? Que me permita a mí competir con unos valores diferenciales superiores, ¿sí? En la característica de mi producto, en el servicio que yo ofrezco a mi cliente y poder también tener éxito en mi negocio. Entonces, pero todo eso se aterriza a través del costeo y la realización de toda la estructura de costos de mi producto y el análisis posterior económico financiero que requiere mi proyecto como tal, ¿sí? Y obviamente siempre presentar de manera atractiva el producto a mis clientes. Siempre es importante ese empaque que nosotros definimos, esa marca que hay alrededor, trabajar en eso, hacer un alto en el camino y trabajar en el definir una marca, un empaque, un branding muy bien desarrollado también es una forma de diferenciarnos, así como también desarrollar un equipo de ventas que tenga la capacidad de vender muy bien el producto o servicio a nuestros clientes. Eso también va a tener un impacto seguramente en la estructura de gastos del negocio. Entonces, presentarlo de manera atractiva siempre es importante dentro del proceso y tener un impacto. ¿Cuál es el ABC para desarrollar un costeo de productos o servicios exitosos? ¿Cierto? Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es, digamos que estos conceptos que ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla, ¿cierto? En primera medida, tener claridad de cuáles son los costos directos que están asociados a mi producto o a mi servicio. Tener claridad también de cuáles son los costos indirectos que se van a ver involucrados en la producción del bien o del servicio. La sumatoria de esos dos me van a dar a mí un costo total del producto. Aquí hago un paréntesis. También, sugerencia que le hago siempre a mis empresarios, a mis emprendedores, es tener unos márgenes de seguridad implícitos dentro del costo. ¿A razón de qué? Dentro de las mismas operaciones de costeo, nosotros debemos de considerar un margen de seguridad adicional en las materias primas. ¿Por qué? Por efectos, por ejemplo, de la variación en el entorno económico, ¿cierto? Subió el dólar, entonces me sube la materia prima. Pero hay algo a lo que nos enfrentamos nosotros como empresarios y es que yo no puedo estar todo el tiempo modificándole precios a los clientes, ¿sí? Por ejemplo, si hablo de un restaurante, pues estar modificando carta también implica hacer unos ajustes seguramente en la carta física, mandar imprimir nuevas cartas, etcétera, etcétera, y eso es un costo adicional. Entonces, esos márgenes de seguridad para menguar un poco los efectos que
no tenemos control sobre ellos, esas variables, esos aspectos sobre los que nosotros no tenemos control, aspectos externos, pues es importante tenerlos en cuenta en el desarrollo de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, siempre tener un margen de seguridad implícito ahí para menguar un poco esa variación de precios es importante. Además de eso, también pueden haber, y me lo dice la experiencia en empresas multinacionales que he trabajado, siempre hay eventos permanentes de generación de desperdicio dentro de los sistemas productivos, ¿cierto? Entonces, ese margen de seguridad también me puede dar un colchón adicional para menguar un poco esos efectos que se pueden generar por la generación de desperdicios, devoluciones que se pueden llegar a generar por defectos de calidad y demás. Eso hay que empezar a tenerlo en cuenta dentro de los costos. Obviamente, nuestro trabajo siempre va a ser, proponer planes de mejora para que ese costo no impacte de manera directa al costo general del producto, sino que en la medida que va pasando el tiempo, esos costos adicionales por generación de desperdicios, pues se disminuyan puntualmente. Ojalá esas consideraciones cada empresa tendrá. Sí, he conocido empresas del mismo sector que tienen o manejan indicadores diferentes de niveles de desperdicios o pérdidas dentro del proceso que puede llegar a generar diferentes porque su estructura de producción es totalmente particular, ¿sí? Pero cada empresa debe definirlo siempre. Entonces, la sumatoria de esos costos directos más estos costos indirectos más esos márgenes de seguridad me da un total de costo. A partir de ahí, yo empiezo a generar un precio de venta. Tengo el primer dato de precio de venta que sumado, obviamente, al margen de contribución, que como política puedo yo definir, o que puedo yo analizar haciendo un análisis de la competencia. Venga, si mi costo es este y la competencia vende a esto, el margen de contribución mío sería, si yo me pongo a nivel de la competencia, tanto. O yo puedo definir una política de margen de contribución, como también lo he visto en algunas empresas, ¿sí? Que lo permiten, que obviamente su estructura de costos permite el mínimo margen de contribución que debe tener o de que debe poner un producto para poder definir precio de venta. ¿Listo? A la final, esa sumatoria de esos dos componentes, costos más margen de contribución, me define un precio de venta. ¿Cuáles son los costos indirectos? Están estrechamente relacionados con aquellos que tienen una incidencia en la elaboración del producto o la prestación del servicio, pero que no se pueden evidenciar fácilmente, ¿sí? En estos casos, la energía, gas, son algunos ejemplos. Elementos de protección personal, mantenimiento de equipo, los mismos equipos, la depreciación de los equipos, entre otros tantos. Se puede llegar a tener en cuenta dentro del costeo para, por ejemplo, dentro de los costos, empezar a depreciar la maquinaria de equipos empleada dentro del mismo. ¿Listo? Esos son los costos indirectos. Recuerden que son los que nos cuestan más trabajo identificar en un momento determinado. Después vienen los costos directos, que están relacionados con la mano de obra, ¿cierto? El personal que ejecuta la labor como tal, que prealista la máquina, que hace la preparación, la elaboración, interviene directamente en la elaboración, el empaque, etcétera, etcétera. Están ahí vinculados. Y por último, el más evidente de todas las materias primas, los materiales que se pueden utilizar de pronto en la prestación de un servicio, los empaques o insumos extras que se pueden llegar a involucrar dentro del proceso. Y después pues viene el margen de contribución, que es la ganancia que yo le voy a colocar, que puede venir en dinero, ¿cierto? O lo puedo definir con un margen que puede ser porcentual, una tasa, o puedo definir una utilidad puntual para el producto, ¿cierto? Para poder definir esa sumatoria de todos esos costos, pues me dan a mí la posibilidad de definir mis precios de venta. En el ejercicio como tal, en asesorías financieras que he llegado a desarrollar en diferentes empresas, hemos llevado a cabo un ejercicio estructural de costos con las fórmulas maestras que tienen ellos implementadas dentro de estos negocios y haciendo pues obviamente los ajustes de precios correspondientes al tema. Y a veces uno llega a ver el estado de resultados como tal, el PIG de la compañía, ¿sí? O el EBITDA, y ve que hay un desbalance, ¿no? Que el costo de los productos vendidos está muy por encima o muy por debajo de lo que se definió en ficha técnica de costeo, ¿sí? Entonces,
Este tipo de herramientas, y lo digo es porque este tipo de herramientas o este tipo de ejercicios nos permiten a nosotros hacer esos ajustes necesarios para poder definir unos precios de venta más acordes a nuestras realidades. De hecho, estas matrices de costeo las utilizamos mucho en diferentes contextos o negocios para que los vendedores del equipo comercial, con el apoyo, pues obviamente de un departamento de costos o una persona encargada de costos, puede ser el jefe de producción o demás, pueda obviamente alinearse y desarrollar ese ejercicio para poder generar unas negociaciones importantes que sean beneficiosas para la empresa. ¿Listo? Bueno, hablemos un poco de las estrategias de precios y el desempeño económico dentro de las empresas, aunque ya les he dado como un brochazo inicial al ejercicio. Nosotros podemos definir estrategias de precios, importante tenerlo en cuenta, para productos nuevos. Por ejemplo, vamos a hacer el lanzamiento de un producto nuevo y esa es una estrategia que impacta directamente el PIG de la compañía, ¿sí? Si yo voy a lanzar un producto nuevo o el negocio, sea de la dimensión que sea, o sea, puede ser que esté yo apenas empezando a vender, pero si yo voy a lanzar el producto para poder penetrar el mercado y voy a poner el precio de lanzamiento, ¿sí? Eso va a afectar el desempeño económico de la empresa, indudablemente. También ejecutar estrategias de precios por descuentos que pueden ser parte de la estructuración del proyecto que ustedes van a desarrollar como plan de negocio. Es también importante tener en cuenta esas posibilidades, no son las únicas, pero puede ser una de las posibilidades, va a impactar el PIG del negocio, así como también los precios promocionales. Descuentos, por ejemplo, que se pueden llegar a dar por pronto pago y demás, ¿no? A eso me refiero. Ahora, para un producto nuevo, nosotros podemos tener estrategias de precio alto o estrategias de precio bajo, lo que les decía hace un momento. Estrategias de precio alto hacen referencia de que el objetivo aquí es hacer un esfuerzo concentrado en determinados segmentos de mercado que están dispuestos a pagar por esa propuesta de valor realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le atribuyen valor a eso, lo ven, realmente lo valoran. Y la estrategia de precio bajo, yo por lo regular aplico aquellos productos o en el modelo de negocio, en mi estrategia, ¿cierto? Para poder acceder a una mayor cantidad de mercado. Por lo regular, la diferencia entre estas dos es que los recursos, por ejemplo, de materias primas, para los precios altos que se empleen, o sea, las materias primas que yo empleé ahí, me van a costar un poco más tal vez porque el nivel de exigencia de estos clientes va a ser superior, mientras que si yo establezco una estrategia de precio bajo en el mercado es porque mis materias primas son más económicas y probablemente pues eso lleve a que yo pueda establecer una estrategia de precio mucho más baja. Eso depende de la estrategia, pero tiene incidencia directa en el resultado económico del negocio. Otras estrategias que podemos nosotros ver que se implementan desde el área de mercadeo, ¿cierto? O como ustedes como gerentes del negocio lo pueden implementar dentro del mismo, las estrategias que se pueden definir por volumen, ¿sí? No, venga, si usted me compra más de 100 unidades de este producto, pues yo le dejo el precio en tanto. Y ahí ya hay un descuento. Eso impacta definitivamente el desempeño o el balance de la empresa, ¿cierto? El balance económico. Las estrategias de pago, de pronto pago, ¿sí? Negociar con un proveedor un descuento por pronto pago, ¿sí? Eso impacta el desempeño económico de la empresa. O también las promociones, pues por fuera de temporada, pues renovar inventarios, ¿sí? Incentivar la compra de productos que se nos quedaron de la temporada anterior. Por ejemplo, esto implica mucho, por ejemplo, involucra mucho, o este tipo de estrategia implica mucho las empresas de moda, ¿cierto? En su momento impactan de manera muy fuerte el resultado de la empresa. Bueno, aquí también está pues obviamente la explicación de los precios promocionales. Se aplican específicamente en un tiempo estimado para mantener las ventas y reducir la cantidad de inventarios. A veces necesitamos recuperar ese capital de trabajo invertido en esos productos para poder lanzar una nueva colección, por ejemplo. Entonces establecemos estos precios promocionales para poder recuperar esa plata y no tener que de pronto acudir a otra fuente de financiación para poder hacer el lanzamiento, sino que si vamos a recurrir a esa fuente de financiación, pues sea menos dinero y el costo financiero también se va a disminuir en términos. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro de toda esta estructura económica
¿cierto? Del impacto o el desempeño económico del negocio, son que tenemos estas 4 áreas fundamentales, que son las que se desempeñan sí o sí, tenga la magnitud que tenga el negocio, la dimensión que tenga el negocio como tal, ¿sí? Y en cada una de estas áreas que ustedes están viendo ahí, siempre va implícito un costo o un gasto, ¿sí? En el área de mercado y ventas, pues esos están estrechamente relacionados con el área, con el gasto, ¿cierto? El gasto de ventas como tal. Y se desarrollan ahí todo tipo de estrategias para poder, dentro de las dinámicas comerciales de los negocios, ¿cierto? Aplicar estrategias para atraer clientes, aplicar estrategias de servicio para brindar un servicio de calidad al cliente, un servicio que sorprenda al cliente. Y tercero, un ejercicio o unos recursos, también se implementan estrategias, se emplean los recursos para aplicar estrategias de fidelización o también, ¿por qué no?, también de retención de clientes, ¿sí? Retención de clientes puede ser lo más costoso, pero buscamos más bien aplicar estrategias de fidelización. Esos 3 segmentos ahí, siempre para que ustedes lo tengan en el radar, implican un recurso económico, ¿sí? Bien sea que sea representado en que una persona le ponga tiempo a eso y yo tenga que pagarle, o sea yo mismo, el tiempo mío cuesta, tenga que dedicarle tiempo a eso, ¿ya? Entonces, eso está implícitamente ligado al gasto de venta. Viene el área de operaciones que integra toda la cadena de abastecimiento, ¿no? Toda la logística de abastecimiento, la logística de producción y la logística de distribución. En esos tres pilares, en esos 3 eslabones de esa cadena, siempre hay implícito unos gastos operativos, unos costos. Mire que el área de operaciones se relaciona muy estrechamente con el costo de los productos vendidos. Mire que aquí el área de mercado, el área financiera, contable, de gestión humana y gerencial están más relacionados, sobre todo el área financiera, el área de gestión humana y administración, están vinculados estrechamente a los gastos del negocio. Este es el gasto administrativo, ¿ya? Y el área de operaciones al costo. Entonces, miren aquí que nosotros podemos conceptualmente ya tener claridad de qué es un costo, o cuál es la diferencia entre un costo y un gasto. Simple. Yo siempre lo planteo de esa manera. Costo está estrechamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la elaboración del producto o la prestación del servicio. Y un gasto está estrechamente relacionado con lo que yo hago en ventas, complementando o apoyando para poder lograr sacar ese producto que no necesariamente genera un retorno sobre la inversión. Al menos si yo tengo una fábrica de paletas, pues al menos yo tengo las paletas en inventario y sé que si las salgo a vender al precio que sea, voy a recuperar plata, pero cuando yo hago una inversión en una campaña de mercadeo, definitivamente no tengo la plena certeza de que me van a devolver los recursos. Entonces, eso es como el ABC o el concepto que nos deja claro la diferencia entre qué es un costo y qué es un gasto. ¿Listo? Todas estas áreas requieren siempre de inversión en recursos económicos, seguramente. ¿Listo? Bien. Ahora, como tenemos poquito tiempo, les voy a mostrar a ustedes una plantillita financiera para poder hacer un ejercicio de este tipo. Entonces, como les decía yo en su momento, aquí lo importante es la aplicación práctica de un ejercicio. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un ejercicio de costos y voy a mostrarle par de matrices financieras para que veamos cómo se comportaría o cómo se haría en términos prácticos un análisis financiero para poder aplicar o poder desarrollar un plan de negocios como tal. Entonces, permítanme, por aquí les voy a proyectar a ustedes la pantalla. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Hay claridad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, parece que no. Bien. Miren ustedes aquí la aplicación práctica
de lo que les decía. ¿Listo? De cómo se desarrolla un costeo de productos o de servicios. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, cotidiano, de hecho, que podemos nosotros hacer en casa. ¿Sí? Si yo quiero preparar un arroz mixto, ¿cierto? Y voy a preparar un arroz mixto para una fiesta o una celebración o una reunión familiar que tengo yo. Y necesito preparar 20 platos, 20 unidades de platos. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo esta matriz, tomo esta matriz, le pongo obviamente aquí el nombre, la cantidad de platos que voy a elaborar, en este caso son 20 unidades de platos, y empiezo a hacer mi relación, por ejemplo, de materias primas, materiales o insumos que empleo para poder lograr este arroz mixto. Entonces, en términos prácticos, yo tengo varias columnas sobre las cuales tengo que trabajar. En primera medida, la materia prima, ¿cierto? ¿En qué presentación compro esa materia prima y cuánto me cuesta esa presentación? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo de arroz blanco. Yo compro, por ejemplo, el arroz blanco por libra y esa libra a mí me cuesta 2.500 pesos. Importantísimo tener claridad en la unidad de medida. Esta es la fórmula, ¿no? Del ejercicio. Que nos permite aquí tener claro cómo lo compro. O sea, yo compro 500 gramos de arroz blanco en 2.500 pesos, ¿cierto? ¿Y cuánto voy a utilizar para lograr esos platos, sí o no? ¿Cuánto voy a utilizar? Por ejemplo, en este caso, yo voy a utilizar 4.000 gramos para poder lograr esos 20 platos. Entonces voy a utilizar 4.000 gramos de arroz blanco. Aquí esta matricita me permite a mí, en términos, me permite a mí determinar de manera automática el costo por gramo, por esta unidad de medida, ¿cierto? Por eso es importante colocar la presentación, el costo de la presentación, y a su vez también automáticamente me calcula el costo del producto. Aquí hay un ejemplo que obviamente pues es inventado, no es realmente de un chef, sino que se lo planteo yo como para ejemplificar en mi ejercicio. Nosotros pues podemos determinar el costo. ¿Listo? Entonces miren ustedes, aquí tenemos arroz blanco, carne de cerdo, costilla de cerdo, pechuga de pollo, habichuela, zanahoria y aceite. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene la presentación en la que se compra, ¿sí? El costo de esa presentación, por ejemplo, vamos a carne de cerdo a 9.500 pesos, costilla de cerdo a 8.500 pesos, pechuga de pollo a 13.000 pesos. Todas esas presentaciones son en gramos, el aceite viene en mililitros, tenemos una cantidad estimada en mililitros de esto, ¿cierto? Y podemos nosotros, a partir de esta matriz de cálculos, podemos estructurar un costo total de estas materias primas. En primera medida tenemos los costos de las materias primas, que es lo que les decía yo que es importante tener en cuenta. ¿Listo? En este caso, preparar 20 platos, y es un ejemplo, me cuestan a mí en total 73.050 pesos. ¿Listo? Aquí puedo colocar en esta plantillita, ¿sí? ¿Qué tanto de variación de precios puede estar o puede ser susceptible estas materias primas? Como les digo, yo por ejemplo, hicimos recientemente, la semana pasada, un proceso de costeo de una empresa que produce cascos acá en Cali. Yo soy ubicado en Cali. Y en su gran mayoría ellos utilizan materiales reciclados, ¿cierto? Por ejemplo, ellos establecían que el margen de seguridad por efectos de variación de esas resinas que ellos compran recuperadas es aproximadamente del 8%. Entonces, se le colocó aquí el 8%. Ustedes lo definen como margen de seguridad dentro de sus procesos. Esto sí exige de parte nuestra un ejercicio técnico de validación en los sistemas productivos para poderlo sacar y también hacer el análisis de variación de los costos de las materias primas en el tiempo para ver cómo suben o bajan. Y así, pues obviamente poder determinar ese margen de seguridad. ¿Listo? Yo le pongo el 8%, pues el costo total de este lote, de estos 20 platos, es de 79.000 pesos. Entonces me lo calcula automático. ¿Listo? Y como yo dije que era para 20 unidades, sé que este plato, cada plato de
de arroz mixto me va a costar, solo con materias primas, 3.970 pesos. ¿Listo? Con 11 centavos. Entonces, ahí ya tenemos un primer costo directo, materias primas. Recuerden que tenemos dos costos directos, materias primas, insumos, materiales, y el segundo directo es de la mano de obra. Vamos entonces a la mano de obra. Entonces, digamos que para el ejercicio de preparación de estos 20 platos, yo tengo que tener en cuenta unas variables iniciales para calcular el costo de la mano de obra. En primera medida, este es básico, este es esencial. La asignación salarial del operador o la persona que ejecuta la acción, el ingeniero de cocina, ¿sí? Yo, por lo regular, a los sistemas productivos, como son operaciones repetitivas, por lo regular, son operaciones básicas. Bueno, depende, hay unas operaciones o operarios especializados, seguramente el nivel salarial es un poco más, pero lo que se presenta más frecuentemente es que una persona que trabaja en el área de producción tenga una asignación salarial mínima, el salario mínimo. ¿Listo? Otro factor a tener en cuenta aquí es el factor prestacional. En este caso, se definió como 1.59. ¿De dónde sale ese 1.59? Ese factor prestacional. Ese factor prestacional se tiene en cuenta sobre la base del cálculo de todas las prestaciones sociales que debe el empresario pagar por tener una persona con salario mínimo dentro de su organización. ¿Sí? Esa persona se le debe pagar seguridad social, se le debe pagar auxilio de transporte, se le debe pagar cesantía, se le debe pagar vacaciones, la prima legal, los intereses de las cesantías, ¿cierto? La dotación, ¿sí? Todos esos aspectos son tenidos en cuenta en este factor. ¿Cómo lo hicimos? ¿O cómo lo hacen? De hecho, en el diario La República cada año publican, una vez definen el salario mínimo, publican siempre cuánto cuesta, cuál es el costo de una persona para una empresa con salario mínimo, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer sencillo, o sea, ustedes suman la asignación salarial más todas las prestaciones sociales que se ven obligados a pagarle a esa persona, ¿sí? Esa sumatoria la dividen sobre la asignación salarial que tiene ese colaborador, ¿sí? Lo que él recibe en la cuenta, ¿no? Lo que él recibe en la cuenta, ¿sí? Todo eso lo suman, hacen la sumatoria de todos los sueldos que va a recibir durante el año, lo dividen y les va a dar ese factor. Ese factor es 1.59 y nos va a dar a nosotros un valor muy cercano a la realidad de lo que nos cuesta una persona. ¿Listo? Esto es determinante en el ejercicio financiero. Hay algo importante que hay que tener en cuenta y esto yo, por ejemplo, lo logré afianzar aún más en la clase de finanzas operativas que hice en mi maestría. Y es que por lo regular la viabilidad de los negocios tiene un impacto muy fuerte en la estructura de costos, ¿sí? En que yo sea muy eficiente, que sea muy productivo, ¿sí? A la hora de desarrollar el producto y que mis costos estén al mínimo y que tenga un margen de contribución o una rentabilidad alta del producto. ¿Listo? Eso es bien importante que lo tengan siempre en cuenta. Entonces, esta es una variable a tener en cuenta. Y también otra variable que se debe tener en cuenta es el tiempo total laborable por mes que tiene una persona, ¿cierto? Dentro de los términos de la ley, ¿cierto? De la legislación laboral. Nos dice que, y de hecho este valor es el empleado para el cálculo de nómina en todas las organizaciones que tienen pues obviamente una liquidación de nómina. Son 235, horas laborables, eran 240 horas y este nuevo gobierno ajustó el total de horas laborales a 235, la redujo prácticamente una por semana, ¿sí? Entonces, con estos datos, yo ya puedo empezar a definir, bueno, y aquí hay otro, que es esencial en el proceso de costeo de la mano de obra, y es el tiempo real de preparación de el arroz, por ejemplo, mixto en este caso. Entonces aquí le colocamos que la persona pone mano de obra, ejecuta operaciones de mano de obra en 150 minutos, ¿sí? 2 horas
media aproximadamente, ¿listo? Pero hay algo importante a tener en cuenta en estos tiempos que yo siempre les recomiendo a los empresarios tener en cuenta, y son los tiempos efectivos de mano de obra. Los tiempos de espera por un proceso, porque termine un proceso, no se deben de tener en cuenta. Por ejemplo, el panadero hizo todo el proceso de dosificación de su fórmula, hizo todo el proceso de mofe de la fórmula, de mezclado de la fórmula, mase de la fórmula, ¿cierto? Para su lote, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hace el proceso que le llaman ellos embolado, pues que sacar la presentación como la necesitan en los gravames que la necesitan, y ponen el pan en latas, ¿cierto? Fresco, sin hornear, listo para hornear en latas, y lo meten en un horno. Ese tiempo de horno que se lleva el horno ejecutando la operación no es tenido en cuenta como mano de obra, ¿ya? No es tenido en cuenta como tiempo de mano de obra, porque durante el tiempo que él está o el proceso se está llevando a cabo, ese tiempo él lo va a emplear seguramente para preparar un nuevo lote, ¿sí? Y ahí está, pues, obviamente, claro de que nosotros debemos de establecer también políticas de trabajo dentro de nuestros sistemas productivos para poder de que las personas optimicen el tiempo. Él no se va a quedar ahí enfrente del horno viendo a ver cómo crece el pan y cómo se dora, no. Él va seguramente a optimizar el tiempo poniendo sus manos y su dedicación en otro lote que se viene a continuación. Entonces, súper importante que estos tiempos estén bien claros. Se recomienda aquí hacer flujogramas de proceso para uno poder determinar cuáles son realmente los tiempos efectivos de mano de obra para hacerlo, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta, aquí ya tenemos 4 aspectos: horas total laborables, factor prestacional, asignación salarial de la persona y el tiempo que se emplea para preparar, para hacer la preparación. ¿Listo? En términos prácticos, entonces la matriz nos calcula. Aquí nos dice que el costo de un operador, de esta persona al mes, es de 2.067.000 pesos. ¿Listo? Esos 2.067.000 pesos son lo que le costaría a un empresario una persona al mes, ¿sí? Con salario mínimo, pagándole todas las prestaciones de ley, ¿sí? Hay estructuras de costos en compañías que es diferente, a veces no se necesita. De hecho, este cálculo nos puede servir a nosotros para negociar, por ejemplo, una maquila, ¿sí? Si yo tengo una empresa de confección y necesito trabajar por aparte operaciones de confección, pues si yo hago este cálculo en función de los tiempos que a mí me toma hacer una pieza, o yo tomo los tiempos, pues yo puedo empezar a negociar el costo de elaboración de la prenda teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Para poderlo negociar. Entonces, con este valor, estas horas, yo puedo determinar el costo por hora de esta persona. En este caso, el costo por hora de una persona de salario mínimo es 8.795 pesos, ¿sí? El costo por minuto, ¿cómo lo obtengo? Dividiendo estos 2.067.000 pesos entre las 235 horas laborables al mes. ¿Listo? El costo por minuto lo obtengo dividiendo estos 8.700 entre 60 minutos. Y a su vez, el costo por segundo dividiendo entre 60 segundos este valor, ¿sí? Depende de cómo usted tenga sus tiempos. Por ejemplo, se utilizan segundos para las confecciones, ¿sí? Porque las operaciones por ejemplo, hay operaciones de confección, el cierre de una prenda, entonces se coloca en 5 segundos. Entonces uno contabiliza cuántos segundos, los 5 segundos, si realmente son. Entonces, eso depende también del sistema, pues, productivo. A la final, también aquí se puede colocar el margen de seguridad. Sabemos de que en muchas ocasiones nosotros, dentro de nuestra cultura, somos personas que tenemos la gran posibilidad de trabajar, pues llevar nuestra jornada laboral, pero muchas personas, inclusive y en el sistema productivo tal vez más, se toman más tiempo del que debe de ser. El operario de la mañana trabaja más rápido, el operario de la tarde trabaja más lento, entonces hay que tener un factor de seguridad también para menguar esos tiempos, ¿sí? Esos sobrecostos, o que hay que repetir la prenda, hay que desarmar porque no quedó bien cerrada la prenda, no quedó bien, ¿sí? Si hablo pues de confección, cualquier tipo de situación, ¿sí? Que se pueda llegar a presentar, la ida a los baños y demás, siempre pueden haber pérdidas de tiempo. Entonces también aquí hay un margen de seguridad para menguar un poco eso y poder calcular el costo de la mano de obra. En este caso, el lote
de esta preparación, que toma 2 horas y media, me costaría hacerlo 22.669 pesos, ¿cierto? Y a su vez se divide por unidad y me cuesta 1.133 pesos. Recuerden que definimos 20 platos que vamos a preparar. Si ustedes dividen esto entre 20, les da este valor. ¿Listo? Bueno, y acá también hay un plus adicional que es, ¿cuánto me cuesta el turno de una persona que trabaje 8 horas? ¿Sí? 8 horas, 70.366 pesos al día. ¿Listo? Entonces, aquí vamos viendo nosotros un resumencito. Miren. Perdón, me fui un poco al lado. Aquí vamos viendo que las materias primas me cuestan 3.970 y la mano de obra 1.133 pesos. ¿Sí? Ahora vamos a los costos indirectos. ¿Sí? Vamos un poquito más abajo. ¿Sí? Voy a tomar como ejemplo este par de costos indirectos. ¿Sí? No voy a poner aquí el uso de equipos ni nada de este tipo de costos por ahora, pero sí me gustaría pues ejemplificar estos costos que son un poco más sencillos de manejar. Supongamos de que de agua y energía la planta paga 250.000 pesos al mes, barato, ¿sí? Pongámosle un poquito más, 700.000 pesos, ¿sí? Entonces, la cantidad usada, pues colocamos que es un recibo que se paga al mes. Aquí tenemos un costo parcial que multiplica este por este. Y lo que nosotros tenemos que hacer aquí para poder determinar estos indirectos o para poder determinar el costo por unidad en estos indirectos es determinar dos cosas. Una, hay dos vías. Determinar la capacidad instalada, o sea, qué tanto nosotros podemos hacer en un mes de trabajo, trabajando 8 horas del producto, o si sabemos de que estos 700.000 pesos se pagaron para hacer 5.000 unidades, pues entonces lo colocaré aquí, ¿ya? Entonces, capacidad instalada o número de unidades vendidas, cuando lo coloco aquí, la matriz me hace el proceso de prorrateo y es dividir estos 700.000 pesos entre estas 5.000 unidades que se hicieron en el mes. Aquí no la dividimos entre que el plato es arroz mixto y entonces el arroz mixto se hicieron tantas unidades, aunque si yo lo puedo tener y puedo prorratear o parametrizar en porcentaje cuánto de la producción fue de arroz mixto, pues entonces lo puedo hacer, pero lo que tomamos nosotros es la generalidad del recibo completo, para hacerlo un poco más sencillo, y el recibo completo de energía y agua, ¿sí? Y cuántas unidades totales de platos salieron. En este caso, este restaurante vende, pues para un restaurante vende 3.500 platos al mes, ¿sí? 3.500 platos al mes. Entonces, estos 3.500 me dicen que por plato se van a cargar 200 pesos, ¿listo? Ahora, otro costo indirecto que está inmerso dentro de esta preparación es los insumos de aseo. Supongamos de que yo pues tengo dentro de mi cocina, ¿sí? En este ejemplo como tal, gasto al mes, o ya logré identificar las facturas, 100.000 pesos en promedio, ¿listo? Y al mes, ¿no? Y pues produje 3.500 platos, ¿cierto? Entonces, esa acción de prorrateo me dice que se debe cargar 28.57 pesos por plato. ¿Listo? Aquí obtenemos una sumatoria de ambos prorrateos que hicimos, 228.57, un margen de seguridad que está aquí implícito, lo va a colocar un 3% y nos calcula el costo indirecto. A la final, tendremos en términos prácticos este valor, ¿sí? Un valor de costo total por unidad. Si yo quiero determinar un margen de contribución, yo puedo decir, la comida es muy buen negocio, entonces voy a ganar lo mínimo que se le gana a la comida es el 50%, o sea, se vende al doble, entonces le pongo el 50%, y él aquí me sugiere un precio de venta para ese plato, en este caso serían 10.678, 11.000 pesos, ¿listo? Pero en caso de que yo haga ese análisis en la competencia, el arroz mixto, el restaurante que está aquí a 5 cuadras lo está vendiendo en 15.000 pesos, ¿sí? Y yo voy a definir también ese mismo precio, ¿sí? ¿Cuánto sería mi margen de contribución? Eso me sirve para el ejercicio. Entonces sería del 64%.
¿listo? Obviamente aquí pasa el mismo costo, pero esto me da un referente para ver si yo soy competitivo o no en el mercado. En casos donde yo necesite hacer negociaciones por volumen, por ejemplo, aquí hay un cuadrito al ladito que me define la estructura de márgenes y precios, ¿sí? Por ejemplo, en función de este costo, si yo le quiero poner un margen estimado del 5%, el precio de venta sería 5.620. Si yo le quiero poner un margen del 30%, el precio de venta de este arroz mixto sería de 7.600. Si yo le quiero colocar un 5% de margen, sería de 11.864. Supongamos de que yo tenga establecido que estoy vendiendo el plato a 15.000 pesos. Y llega el departamento de gestión humana de la universidad y me dice, vea, vamos a montar un evento y necesitamos comprarle a ustedes 100 arroces mixtos para el almuerzo. ¿Sí? Usted los vende a 15, pero venga, por volumen, ¿qué descuento nos va a dar? Entonces, como usted ya tiene esta tabla de costeo y ya tiene aquí esto, usted puede tomar decisiones de descuento. ¿Sí? Usted dice aquí, vea, me estoy ganando más o menos un 65%, le rebajo un 10%, entonces lo puedo vender en 12.000 pesos tranquilamente. Entonces aquí puedo tomar una decisión muy aterrizada de precio de venta sin sacrificar el resultado operativo y económico de la empresa. ¿Sí? Esa es la estructura de este costeo. ¿Listo? En este tema. Hasta ahí tenemos una pregunta, ¿alguna pregunta en este bloque pues, de explicación? Bueno, aparece ninguna. Bueno, ya vamos a acabar. Esta matriz tiene también aquí un espacio en la siguiente pestañita para poner la estructura de gastos del negocio. Entonces, ustedes pueden colocar aquí la nómina, ¿cierto? Pueden simular una nómina, pueden simular un arrendamiento, un servicio de energía, además, ¿sí? Como parte de los gastos administrativos. Todo aquí está, pues, definido para que ustedes lo trabajen. También una estructura de gastos de venta, donde podemos nosotros definir en términos prácticos este ejercicio. ¿Listo? Aquí hay planteadas unas cuentas que se pueden tener en cuenta para medir el desempeño operacional pues, del negocio y poder hacer en términos prácticos el cálculo de punto de equilibrio. Este es un trabajo que nosotros debemos de aterrizar en función de la estructura del proyecto. ¿Listo? A la final, este punto de equilibrio me da a mí la posibilidad de analizar, por ejemplo, la mezcla de productos. ¿Sí? Entonces aquí ya están preestablecidos unos platos, ¿cierto? Arroz mixto, pollo asado, almuerzo, bueno, y demás. Aquí me trae el total de los costos que tiene este negocio con los precios de venta que yo voy a definir. Aquí sí los puedo yo poner en términos prácticos. Yo puedo definir aquí 15.000 pesos, como les decía hace un momento. Pollo asado en 30.000 pesos y el plato, el almuerzo, por ejemplo, en 12.000 pesos. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Cada uno me mostrará su margen de contribución. Ustedes ven aquí que el almuerzo es el que menos margen de contribución me está dejando, pues por el precio de venta y el costo. ¿Sí? Y lo que hacemos nosotros aquí, sobre todo en esta, la voy a señalar en amarillo, es colocar las unidades estimadas o las unidades vendidas. ¿Para qué? Para hacer un cálculo de punto de equilibrio. Entonces, supongamos de que al mes se venden en promedio 35 platos. Al mes de pollo asado 80 y al mes 300 almuerzos. Vamos a ajustarlo a los 3.500 que veíamos hace un momento, ¿cierto? Supongamos de que de almuerzos se vendan 2.500 almuerzos, ¿cierto? De pollo asado salgan 800 unidades, ¿sí? Y de arroz mixto 200 unidades. ¿Listo? Para los 3.500. Aquí este ejercicio, esta matriz me dice cuál es el punto de equilibrio, lo mínimo que yo debería de vender. Recuerden que el punto de equilibrio es lo mínimo que yo debo de vender para poder suplir estos gastos que tengo acá, que he simulado, que tengo dentro de mi estructura. Lo mínimo que debería vender este restaurante es 20 platos de arroz mixto, 74 pollos asados y 246 almuerzos. O sea, está sobrado si tiene este nivel de venta, ¿sí? Y también les da pues el valor en dinero, ¿sí? Aquí lo dice, el valor del punto de equilibrio en dinero es 5.600.000, está muy por encima, pero
y son 345 platos en términos prácticos, ¿sí? Pero en este momento pues se está vendiendo una cantidad superior a todo lo que ustedes están viendo ahí, 57 millones de pesos, y estamos pidiendo utilidades de 27 millones de pesos como un análisis operacional rápido dentro de la empresa. El margen de contribución del negocio es del 48% y se están vendiendo 3.500 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la conclusión aquí sale que el negocio genera utilidad, pues en teoría, como se dice. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio que es importante hacer antes de ejecutar pues, cualquier tipo de trabajo de estructuración de proyecto como ejercicio inicial. Después se vienen pues las matrices más robustas, obviamente, que me generan un PIG, ¿cierto? Y indicadores pues financieros a la final.